Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposa, con la que he estado casado por 16 años, tuvo una aventura emocional y física y quería mi consentimiento para abrir la relación y acostarse con este tipo. Recientemente encontré este subreddit y me ha ayudado a entender y sobrellevar esta pesadilla en la que estoy. Estoy usando una cuenta desechable porque paso mucho tiempo en otros lugares de Reddit. Mi esposa tiene 40 años y yo 44. Hemos estado casados durante 16 años y tenemos 2 hijos en edad escolar primaria. Hace más de 2 meses, ella me apartó una noche para decirme que estaba teniendo una aventura emocional, sus palabras exactas, con un hombre con el que había estado saliendo durante los últimos meses. Conozco al hombre y sabía que habían estado pasando tiempo juntos. Hasta ese momento, tener amigos del sexo opuesto nunca había sido un problema en nuestro matrimonio, ya que ambos siempre hemos sido muy conscientes de mantener límites adecuados. También es importante mencionar que sus encuentros iniciales no eran inusuales, ya que este hombre tiene un hijo de edad similar al nuestro y las reuniones comenzaron como citas de juego en espacios públicos para los niños. Esto es lo que me dijo ella esa noche: ¿conoces a mi amigo? El tipo con el que he estado saliendo junto con nuestro hijo. Bueno, ayer le confesé que creo que estoy desarrollando sentimientos por él. También debería saber que hace un mes, mi amigo me dijo que era poliamoroso, en respuesta a que yo le hablé sobre 2 de mis amigos que también lo son. Y ayer, cuando le conté sobre mis sentimientos, él dijo que sentía lo mismo por mí, pero que ahora necesitamos pausar y obtener tu consentimiento. Cuando ella me dijo esto, estaba sorprendido, por decirlo menos. Pero lo tomé con calma, tratando de ser de mente abierta. Ella y yo hemos hablado sobre sus amigos locos poliamorosos antes, conozco a sus amigos, pero no muy bien, y mi esposa incluso ha expresado interés en la no monogamia para nosotros, pero más adelante en el futuro. Ella fue enfática en que esto no debería ser algo que intentemos hasta que los niños se vayan de la casa. También fue enfática en que si alguna vez intentamos la no monogamia, los vínculos emocionales deben mantenerse al mínimo. Dije que podría ser divertido discutir y explorar esto, y que estaba abierto a cualquier cosa que mejorara nuestra relación, siempre que protejamos nuestro matrimonio. Ella estuvo de acuerdo. Un poco más de contexto sobre nuestra relación: nuestra íntima ha sido bastante satisfactoria incluso después de 16 años de matrimonio. Ella nunca ha expresado que no le estoy dando suficiente atención física. Probablemente demasiada, si se le presionara a admitirlo. Sin embargo, nuestra comunicación ha sido un problema durante años. Estaba bien antes de tener hijos, pero luego empeoró progresivamente. Ya sabes, el estereotipo de la relación chico/chica donde la chica dice, necesitamos hablar y el chico preferiría hacer cualquier otra cosa. Ese somos nosotros, pero al revés. Me encanta hablar de cualquier cosa. Y me encanta una discusión saludable. Podemos hablar fácilmente sobre qué cenar o qué ver en Netflix, claro, pero cualquier cosa potencialmente problemática como las finanzas o cosas del hogar o planificación para el futuro ella las evita como la peste. A veces insisto en que abordemos un problema, pero también he aprendido a retroceder cuando parece que va a empeorar la situación. También debes saber que recientemente le diagnosticaron trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sospecho que una combinación de ansiedad y depresión está jugando un papel aquí con ella. Y también tenemos 2 hijos, así que todo es extremadamente difícil además de la vida en general. Por lo tanto, cuando ella mencionó la no monogamia, también lo vi como una oportunidad para comenzar a tener discusiones profundas nuevamente. Lo vi como una oportunidad para acercarnos más. Pero estas conversaciones nunca ocurrieron como esperaba. Hablábamos, pero no en profundidad y no por mucho tiempo. Atribuí esto a que ella estaba simplemente agotada por la crianza, el trabajo y la vida. Debería aclarar que esto ocurrió aproximadamente un año antes de que conociéramos a su amigo. Sí, también lo conocí. Y estoy tan seguro como puedo estar de que su amistad no comenzó hasta 1 año y medio después de que ella mencionara por primera vez la no monogamia como una posibilidad para nosotros en el futuro. Entonces, ella pidió mi consentimiento para abrir nuestro matrimonio. Quería tener esta relación física y emocional con este tipo y subrayó que también ella quería que continuáramos siendo la relación principal. Yo le pregunté si había cambiado de opinión sobre los vínculos emocionales y ella dijo que sí.
Que ahora sabe que necesita una conexión emocional primero antes de tener una relación física. Después de discutirlo un poco, dije que podría estar abierto a esto, pero que necesitaría pensarlo. Y nos fuimos a la cama. Y en medio de la noche, mi corazón comenzó a latir con fuerza y mi mente a correr. No lo sabía en ese momento, pero esta fue la primera noche de 2 meses de mal sueño ya que desarrollaría insomnio. Por la mañana, y significativamente agotado, le dije a mi esposa que mi cuerpo me estaba diciendo que algo no estaba bien y que necesitaría más tiempo para pensarlo. Los siguientes 5 días fueron extremadamente difíciles. En un momento, mi esposa notó que parecía estar progresando a través de las etapas del duelo. Concedí que fue una observación intrigante, pero luego me pregunté, ¿qué estoy lamentando? Antes de que terminara la semana, estábamos contactando a terapeutas matrimoniales. En mi estado reducido, dejé que mi esposa se encargara de esto y ella terminaría eligiendo a una terapeuta que se especializaba tanto en consejería matrimonial como en relaciones abiertas. La cuestión de la relación abierta en nuestras sesiones de terapia finalmente se desvaneció como un problema ya que estaba claro desde la primera reunión que nuestro matrimonio necesitaba más atención que cualquier discusión sobre abrirlo. Otro problema aquí es que, aunque podía hablar sobre esto con mi esposa y nuestra terapeuta, y ella tenía a sus amigos con quienes hablar, yo no tenía a nadie más. Su situación era tan secreta. Por lo tanto, le dije que necesitaba más ayuda y le pregunté si podía contactar a uno de mis amigos de toda la vida y pedirle su consejo. Ella estuvo de acuerdo, pero solo podía hablar con él. Y después de hablar con mi amigo sobre todo lo que había pasado, él me dijo que era un idiota por no darme cuenta. Me explicó que mi esposa me estaba engañando y revocándose con su amante, que ella estaba siendo egoísta y que estaba actuando de manera completamente loca. En ese momento, descubrí que ella seguía viendo a este tipo varias veces a la semana. Salían a beber juntos, almorzaban juntos o ella iba a su casa por la noche a ver televisión. Ella decía que solo somos amigos y que no estamos haciendo nada malo. Estaba herido, pero no pensaba con claridad como para pedirle que se detuviera. 2 semanas y media después de la bomba inicial, lo que para mí significaba mal sueño, un apetito mínimo, terapia y muchas horas consejos de mi amigo, le di mi respuesta: elijo a nosotros. No quiero abrir nuestro matrimonio. Puedes elegirme a mí o a él, pero no a ambos. Además, mientras lo decides y estamos yendo a terapia, quiero que cortes todo contacto con él. Ella se negó a dejar de verlo, por supuesto. Dijo que solo eran amigos. Contrarresté con, definitivamente son más que amigos. Ella dijo que tenía derecho a ser amiga de quien quisiera y que no podía controlarla ni impedirlo. Durante las siguientes 4 semanas, ella y yo seguimos siendo civilizados mientras trabajábamos en esto, pero nuestras discusiones se volvieron más y más acaloradas. Salíamos en algunas citas para ver si eso ayudaba. Yo sentí que lo hacían. Ella pensaba que se sentían vacías. Creo que ambos teníamos razón. Nuestras discusiones se intensificaron. Ella consiguió una terapeuta individual. Yo conseguí un terapeuta individual. Y seguimos yendo a terapia juntos. Y en algún momento, ella comenzó a dormir en el cuarto de huéspedes. Y cuando me di cuenta de que ella no podía dejar de ver a su amante, le dije, sin pedir permiso, que contactaría a ese tipo para hablar y reunirme en persona con él. Y lo hice. Aparentemente, este sujeto no se reuniría conmigo sin que mi esposa estuviera allí. Y le dije que no me importaba. Tenía 3 objetivos para nuestra reunión: confirmar que lo que mi esposa decía era verdad. Recuerda, ella era mi única fuente de que todo esto realmente estaba sucediendo. Mirarlo a los ojos mientras le hacía estas preguntas y evaluar su reacción. Decirle que dejara de comunicarse con mi esposa de cualquier manera mientras estuviéramos en terapia y aún casados. Al principio, negó que fueran más que amigos, pero a mitad de nuestra charla cambió su narrativa a mis sentimientos sobre, tu esposa, son privados. Cuando le dije que dejara de verla, él dijo apoyo su elección en todo esto. Le dije, pero tú eres un adulto que también está tomando una decisión y estás eligiendo socavar nuestro matrimonio. No respondió, y le dije, hemos terminado aquí. Mi esposa, que estuvo presente todo el tiempo, se sintió humillada y me culpó por humillarla. Sentí que tenía que hacer lo que hice. Para la noche siguiente, ella dijo que había tomado una decisión y quería el divorcio.
Escucharla decir explícitamente que quería el divorcio fue el momento más difícil para mí. Sonaba tan segura. Al día siguiente, llamé a mis padres, a mi hermana y a mis suegros para darles la noticia. Sí, soy muy cercano a los padres de mi esposa. Me consideran un hijo, y mi amor por ellos es igual de fuerte. Sabían un poco sobre lo que estábamos pasando, pero no sobre el amigo porque mi esposa no sentía que eso fuera asunto suyo, sus palabras. Así que les conté. Su respuesta fue inesperada. Estaba devastado por el divorcio, pero mis suegros estaban extrañamente tranquilos. Mi suegra dijo, dale tiempo y espacio. Aléjate de su día a día tanto como sea posible. Los amamos a ambos, pase lo que pase. No entendí realmente, pero me explicaron que esto les había pasado a ellos hace unos 30 años. Mi suegra tuvo una aventura emocional y el antídoto para ella fue el tiempo y el espacio necesarios para dejar que la realidad de su elección se estableciera. Me explicaron que no está garantizado que funcione, pero es el mejor curso de acción a seguir si se quiere salvar el matrimonio. Esta conversación fue hace un par de semanas. Desde entonces, he dejado de interactuar diariamente con mi esposa. Hablo sobre los niños si es necesario, sobre cosas mundanas del hogar pero no sobre nosotros. No hay discusiones ni reacciones emocionales. Ella me dice que va a ver a su amigo y yo digo está bien. Un día, ella se dio cuenta de que les conté a otros sobre su aventura emocional, incluyendo a sus padres, y se enojó más de lo que he visto en mi vida. Supongo que el estallido fue su castillo de naipes comenzando a desmoronarse. Ella me gritó, esa no es tu historia para contar. Pero solo dije, lo entiendo. Sin reacción, sin discusión. Ella dijo que he arruinado su relación con sus padres posiblemente por el resto de su vida. Pensé, no, tú hiciste eso. Pero no dije nada. Yo tenía un viaje planeado con mi amigo desde antes de que todo esto comenzara. Este es con mi amigo que me ayudó a través de esto, así que recientemente me fui. En el pasado, normalmente compartiría fotos de mis aventuras con mi esposa y charlaríamos cada noche. No esta vez. Ha sido casi silencio. Entonces eso nos trae al presente. Tengo una cita próxima para consultar con un abogado. Estoy durmiendo mejor que en mucho tiempo además de comer bien y hacer ejercicio. Mi esposa es el amor de mi vida, pero sé que se necesitan dos para que esto funcione. La aceptaré de vuelta si ella finalmente decide regresar, tendrá que hacer una búsqueda de alma significativa para convencerme, y aún así no voy a aceptar fácilmente su cambio de decisión, pero si no, entonces necesito dejarla ir y seguir adelante. Gracias por escuchar mi historia. Siéntanse libres de comentar, hacer preguntas o dar consejos. Lo agradezco. Comentarios. Comentario OP. ¿Puedo aclarar esto? Según tengo entendido, el amante sigue casado, pero separado. Tanto él como su esposa, separada, son poliamorosos y siguen casados legalmente por su hijo. El amante actualmente tiene una novia principal, o una pareja pública, como se le llama, y mi esposa se uniría a su poligamia como pareja secundaria, no pública. En su fantasía original, yo consentiría y seríamos una pareja principal, y ahora que soy parte de esta poligamia, sería libre de buscar otras parejas por mi cuenta. Además, la novia de este sujeto sabe lo de mi esposa. Mi esposa incluso dijo hace varias semanas que los tres habían almorzado juntas y mi esposa lo describió como muy acogedor. A mí me suena a secta, pero como he aprendido muchísimo más sobre este estilo de vida en los últimos 2 meses, entiendo que su norma preferida es la calidez y la hospitalidad. ¿Te duele la cabeza al intentar entender todo esto? A mí sí. Comentario OP. Ahora lo veo con más claridad, ya que esto ocurrió hace meses. Pero quiero que sepan que antes del fin de semana del día del trabajo, en mi mente, yo estaba felizmente casado y vivía mi mejor vida con una familia maravillosa. Mi esposa ha sido infeliz a veces en los últimos años, quien no lo ha sido, pero nunca fue una infelicidad que pudiera divorciarse. La gente podría decir que había señales, pero no soy un marido distraído. Estuve presente constantemente y esto sucedió de repente. Mi esposa era el amor de mi vida. Mi alma gemela, si quieres ponerte un poco raro al respecto. Incluso después de que me bombardeara abiertamente con un matrimonio abierto, siguió expresando su amor habitual por mí. Fue solo después de que destruí su fantasía que las cosas comenzaron a deteriorarse.
Estoy en la etapa inicial de dejarla ir por completo. No creo que pueda recuperarse de esto. Es posible que toque fondo y quiera arreglar las cosas, pero para entonces ya habré seguido adelante. Ella mostró una chispa de deseo de arreglar las cosas, como lo hizo recientemente la noche de Halloween. Estábamos caminando en familia y ella se abrió brevemente. Ella vio a su amante la noche siguiente y a la noche siguiente estaba firmemente de nuevo en modo divorcio. Es difícil no ver que el hecho de que ella lo viera ha tenido influencia. U/Anónimo 1. No estoy muy seguro de que ella vaya a volver contigo. Ella está intentando tener ambos mundos. Lo único que ella estaba haciendo era poner a prueba tu determinación, tal vez. ¿Ya sabes? ¿Mostrarte lo que te estás perdiendo? Comentario OP. Creo que ella estaba tratando de tener ambas cosas. También creo que no podía ver fácilmente cómo todo se iba a derrumbar de todos modos. No creo que estuviera o esté poniendo a prueba mi determinación. Tiene problemas personales que le hacen sentir irritada ante las responsabilidades de ser adulta y madre. Sus amigos poliamorosos son solo parte de un grupo más grande de amigos más jóvenes y sin hijos. Creo que ahora también estamos entrando en una crisis de la mediana edad. Ella quiere volver atrás en el tiempo y estar soltera y salir con alguien nuevamente. U/Anónimo 2. Si ella quiere estar soltera y en esa relación, entonces llévate a los niños y aléjate de ella. Probablemente se divertirá durante el periodo de luna de miel y luego se dará cuenta de lo tonta que es. Es por eso que todavía te necesitaba para llenar el vacío cuando el amante está con sus primarias opción. Vaya, ese tipo apesta. Entonces se sentirá vacía, lejos de la vida feliz y los niños, y vendrá a suplicar que regrese. La realidad se impone rápidamente cuando tienes una casa vacía y los niños se han ido. U/Anónimo 3. Estamos en el siglo XXI, y es hora de aceptar que hay muchas formas válidas de amar, incluyendo las relaciones abiertas. La esposa de OP está explorando una manera auténtica de conectarse emocional y físicamente con otra persona. No es egoísta ni desconsiderada, y quien piense lo contrario es anticuado y aburrido, está buscando una dinámica que funcione para ella y su pareja. Si no puedes ver el valor en esto, tal vez estés atrapado en ideas de la edad medieval. Las relaciones abiertas, cuando se manejan con respeto y comunicación, pueden ser increíblemente satisfactorias. En lugar de juzgar, intenta entender que el amor puede tomar muchas formas y que apoyar estas decisiones es una señal de apertura mental. La diversidad en las relaciones es una oportunidad para crecer y entender el amor de manera más completa. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.